él durante los últimos 15 años se dedicó a plantear políticas públicas para llenar de decenas de miles de casas en Tlajomulco y generar un decrecimiento año por año de 10,000 habitantes en Guadalajara, ¿cómo es que ahora él pretende venirse a Guadalajara, que ha sido la ciudad que más ha lastimado con las políticas públicas que durante toda su carrera política ha planteado? Siempre me ha generado la misma sensación como de afecto, Miguel. Yo no generé el desorden urbano de Tlajomulco. Nosotros hemos venido arreglando el desorden urbano en Tlajomulco que generó el PRI, entre otros. Este desorden inició a principios de los años 90, cuando gobernaba el PRI Tlajomulco. Y es producto de una política de vivienda que tampoco decidimos ni siquiera en Tlajomulco. Es una política de vivienda que condenó a ciudades como la nuestra al fracaso. Nosotros lo que nos dedicamos a hacer fue arreglar el desorden que nos dejaron. Si me preguntan a mí cuántos fraccionamientos de interés social aprobé en mi administración, si mal no recuerdo, 1. Todo lo demás ya estaba aprobado. Nosotros hemos tenido que poner orden en Tlajomulco estos últimos 5 años del desastre que se había generado. Y creo que le avanzamos muchísimo. Si de veras nuestro trabajo en Tlajomulco hubiera sido un fracaso, pues no entiendo por qué he sido desde hace muchísimos años el alcalde mejor evaluado de la zona metropolitana de Guadalajara. Se hizo lo que se pudo, avanzamos muchísimo, hay muchos retos todavía en Tlajomulco y por supuesto que lo que allá hicimos en Tlajomulco no fue jamás, me parece una cosa absurda, un trabajo orientado a que Guadalajara perdiera población. Guadalajara ha perdido población los últimos 10 años por muchísimos factores que nada tienen que ver con lo que nosotros hicimos en Tlajomulco. Lo que hoy habrá que preguntar en todo caso es si se dan cuenta de la Guadalajara que ellos han construido, de la Guadalajara en la que hoy viven los tapatíos. Esa es la pregunta que habrá que hacernos, pero bueno, pues con mucho gusto contesté ya las 3 preguntas. Pero si te vas, Enrique, en este tema de Tlajomulco, a los indicadores y a los datos de Tlajomulco, sigue siendo un municipio con altos niveles de pobreza y que ha crecido, por cierto, en los últimos estudios de Coneval, con muchísima desigualdad entre una zona pues bastante bien acomodada y una zona muy pobre. Es decir, en términos de indicadores, Tlajomulco sigue siendo un municipio con muchísimas disparidades. Como la ciudad, tocayo. Esta es una ciudad totalmente desigual. Este es un país totalmente desigual, no es Tlajomulco. Tlajomulco es un municipio con grandes retos todavía enfrente. Ayer anunciaba Ismael del Toro, después de un trabajo de 5 años planeado en ese sentido, que logramos reconvertir la estructura productiva para que hoy el 80% de la inversión productiva que hay en Tlajomulco ya no es del sector vivienda. Cuando yo entré a gobernar, el dato era exactamente al revés, 80% de la actividad económica de Tlajomulco era la construcción de vivienda. Lograr eso ha sido difícil, superar la pobreza, la desigualdad, el rezago de infraestructura, no nos va a llevar ni 3 ni 5 años, tocayo, va a llevar 1 o 2 décadas para ponernos al corriente de lo que se dejó de hacer. Lo que sí te puedo decir es que Tlajomulco es un municipio en el que se vive mejor que hace 5 años. Y puedes corroborarlo, es decir, la gente que vive allá ha dicho de muchas formas su opinión. Nosotros cuando menos tenemos la vergüenza, la tuve yo como presidente municipal, la tuvo Ismael hoy como alcalde, de preguntarle a los ciudadanos de Tlajomulco si avalaban o no nuestro trabajo. La gente de Tlajomulco tiene el derecho de correr a su presidente municipal si no trabaja. Yo quisiera que aquí Ramiro le preguntara a los tapatíos si avalan su trabajo y si no, que lo corrieran para que vieran lo que pasaría. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros lo que hoy tenemos, tocayo, es algo que nos da autoridad moral para poder seguir haciendo política. Lo que hicimos allá es algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Y quizás sería interesante, Enrique, que en unos cuantos minutitos nos contaras precisamente desde dónde viene tu interés por el ordenamiento de las ciudades. En una tesis que hiciste para graduarte de ingeniero civil en el ITESO, luego con otra tesis para graduarte de tu maestría en el ITAM, si no mal recuerdo, en el Colegio de México. Y prácticas que luego llevas al Congreso, donde impulsas una ley precisamente para establecer ya claramente las áreas metropolitanas y con ello lograr una verdadera coordinación. Luego ya como alcalde, es decir, con toda esta trayectoria, este conocimiento, este interés en el ordenamiento de las ciudades, ¿qué ves para Guadalajara? La posibilidad de que Guadalajara resurja, que recupere su grandeza. Yo me especialicé en los temas urbanos, en efecto, Belén, y especialmente en los temas de planeación. He trabajado en eso. Trabajé
durante mucho tiempo a nivel federal en temas de ordenamiento de ciudades. He tenido la experiencia en Tlajomulco, en donde hicimos cosas en materia de planeación y ordenamiento muy importante. Por ejemplo, fuimos el primer municipio que tuvo un plan de ordenamiento ecológico del territorio. Nunca había existido eso en la ciudad. Hicimos una renovación de nuestra visión de largo plazo. Guadalajara, desde el año 82, no tiene un plan para la ciudad. Desde la época de Flavio Romero de Velasco. No ha habido un solo plan vigente como ciudad. Navegamos sin rumbo. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es un planteamiento de escala metropolitana. Es decir, hoy las propuestas no pueden quedarse solamente en el ámbito del territorio que comprende un municipio, sino que se tiene que poner en la mesa la idea, la necesidad de entender esta ciudad como un todo, con la integración de los 8 municipios que hoy formalmente son parte del área metropolitana de Guadalajara, más, diría yo, tal vez Zapotlanejo y tal. Creo que más allá de mi formación académica, mi experiencia en lo profesional puede ser de gran utilidad en esta idea de lograr darle racionalidad al crecimiento de Guadalajara. ¿Cómo volvemos? Todo el mundo habla del repoblamiento de Guadalajara. ¿Qué significa eso? Significa nada más cambiar el uso del suelo para que se puedan hacer edificios. Eso no es una visión integral. Repoblar Guadalajara va a implicar otro tipo de planteamiento. Estamos trabajando en él. Esta no es la época todavía de las propuestas, pero lo que te puedo decir es el primer día de abril que empiecen las campañas, creo que empiezan el 3 o el 4 por ahí, vamos a estar listos para presentar una idea muy clara de cómo se puede recuperar la grandeza de Guadalajara. El precandidato Enrique Alfaro nos tiene que responder pues, la mayoría de preguntas, ¿no? Que pueda en un periodo de 44 segundos. Así es, vamos con la primera. Pues empezamos, Belén. ¿Cuál es tu relación con el gobernador del estado? No tengo relación. Era mi amigo. Es mi amigo, tal vez, pero tenemos una relación fría. ¿Cuál es tu ideología personal? ¿Te defines de izquierda, derecha, liberal o conservador? Yo no veo ni para la izquierda ni para la derecha, veo para adelante. Cuando hubo esta ruptura con el gobierno del estado, ¿fue más una puesta en escena que algo real? La ruptura... ¿La que se anunció el año pasado? No, fue una ruptura en términos políticos real. A lo mejor institucionales no, pero políticos sí. Y hablando de relaciones, ¿cuál es tu relación con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano? Es mi amigo, lo respeto mucho. ¿Por qué hacen este discurso ciudadano cuando viven de la política y la mayoría de los que están en MC se han dedicado a ella durante toda su vida laboral? Pues yo creo que, ya lo dije, ser ciudadano no implica que no pueda ser político. ¿De dónde crees que salió la candidatura de Alfonso Petersen? ¿De la calle Vidrio o de Casa Jalisco? De Casa Jalisco. ¿Cuántos votos crees sacar en Guadalajara? Voy a sacar más de 320,000 votos. Te has quejado mucho de los cacicazgos en otros partidos. ¿Te parece, sin embargo, que en determinados momentos no ejerces un poder similar en Movimiento Ciudadano? Siempre hay un riesgo en la manera en la que yo ejerzo mi liderazgo de cometer excesos. Cuido y trato de cuidar mucho esa parte porque no quiero convertirme en lo que tanto he criticado. Pero sí hay siempre un riesgo porque entiendo que hay una responsabilidad importante sobre mi persona. ¿Te comprometes a no endeudar más a Guadalajara? Absolutamente. ¿Cuál es tu opinión de Raúl Padilla? Es un político capaz, inteligente, no comparto sus estilos personales, pero no tengo problema con él. ¿Tienes alguna relación con Enrique Peña Nieto? Lo conozco, pero no tengo mucho tiempo sin tener comunicación con él. Bueno, pues ahí está, muy rápido. El que ha respondido. Va. Prueba superada. Oye, Enrique, nos da tiempo para puntualizar sobre algunas de las respuestas y particularmente por qué piensas y qué elementos tienen además en el caso del Movimiento Ciudadano para suponer que la candidatura de Alfonso Petersen realmente salió de Casa Jalisco y no de Calle Vidrio. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que son burdas, ¿no? El asunto es, la Auditoría Superior establece que hay irregularidades en la cuenta pública 2009, si mal no recuerdo, por más de 230 millones de pesos. Pasan años, no se aporta ninguna prueba, está documentado que no se aportó ningún elemento adicional. De repente la comisión dice, ¿qué creen? Aparecieron estas cosas. Hace unos pocos meses se mandan las cosas a la auditoría dice, señores, la cuenta está más limpia de lo que nos pudimos haber imaginado. Aquí está ya todo resuelto. Cuando algo camina como pato, grazna como pato, nada como pato, casi siempre es un pato. Le limpiaron la cuenta pública a Alfonso Petersen para permitirle ser candidato a gobernador, a presidente municipal
de Guadalajara, con una lógica. Ellos piensan que Petersen puede convertirse en un factor que divida la elección en tercios. Se van a equivocar en eso. Pero lo que más indigna es que nadie va a responder por esos 200 y tantos millones de pesos que ya fueron limpiados. Lo que yo no entiendo es cómo Alfonso puede hacer eso. ¿Cómo puede prestarse ese juego? Yo, en lo personal, le respeto mucho a él y a su familia, pero me parece indignante lo que están haciendo. Quizá el electorado o quienes nos están viendo en estos momentos no entiendan mucho este término de la elección de tercios. Nosotros en los medios y sobre todo los politólogos lo utilizan mucho, pero ¿en qué consiste y cómo y por qué dices que no le va a funcionar al PRI? Porque tienen mucho tiempo diciendo que el resultado de la elección de este año va a depender mucho de cómo se comporte el PAN. El PRI le ha dado en sus análisis mucho peso a eso. Parten de un principio, ellos asumen que nuestra votación en el 2012 fue como una concesión que nos dieron los panistas. Ellos dicen que me prestaron un voto para ser candidato a gobernador y que las cosas iban a regresar a su normalidad y que pues, Movimiento Ciudadano iba a desaparecer. Tienen diciendo eso 2 años y medio y nosotros esos 2 años y medio subiendo y subiendo y subiendo en las encuestas. Entonces, algo no les está funcionando en sus cálculos. Lo que yo te podría decir es que nuestro movimiento tiene fuerza propia, y en ese sentido lo que pasa con el PAN es que Alfonso, que tiene un nivel de conocimiento mayor que sus contendientes panistas, pudiera parecer que generaría más votos para el PAN y que eso sería quitarnos votos a nosotros. Eso es lo que significa llevar la elección a tercios. Lo que te puedo decir es que tenemos estudiadísimo el tema. En la elección del 2012 yo en Guadalajara me preguntabas cuántos votos sacaría hace rato. En Guadalajara yo saqué 360,000 votos. Creo que la participación va a ser menor y dependerá mucho de eso la votación. Lo que yo te puedo decir es hoy estamos más fuertes que en el 2012, en todos los números que tenemos. Y el PAN mucho más débil que en el 2012. Te pregunto, Enrique, ¿no le quita identidad al Movimiento Ciudadano el hecho de llevar a tanto panista en posiciones de representación? Por ejemplo, se me viene a la cabeza gente como, por ejemplo, Alejandro Hermosillo, o Alberto Esquer, o Héctor Álvarez. ¿No le quita identidad al Movimiento Ciudadano de tu proyecto? Si hubiéramos invitado ladrones y corruptos, sí. Hubiéramos perdido todo lo que habíamos construido. Se hablaba mucho de que íbamos a traer a personajes impresentables. Yo a quienes van de precandidatos que participaron en otros partidos en el PAN, y hay otros que participaron en el PRI, los conozco como gente respetable. Y eso me da mucha tranquilidad, porque ese fue otro de los temas que usaron mucho durante todo este tiempo, de que íbamos a convertirnos en una especie de cueva de desempleados del PAN. Este es un proyecto de puertas abiertas, tocayo, y los panistas de bien son bienvenidos. Nosotros no tenemos fobias, no tenemos prejuicios al respecto de que si eres panista o si fuiste panista, eso te hace malo por definición, o si fuiste priista. Nosotros creemos que en todos los partidos hay gente buena y mala. Creo que los buenos y los malos somos las personas, no los colores ni las banderas. Y en ese sentido, los candidatos que postule Movimiento Ciudadano serán sobre todo personas que tengan, insisto, autoridad moral para poder representar lo que nosotros defendemos. Aquí hay una buena pregunta, que llega del Twitter. Juan Alatriste dice, ¿presentarías tu declaración patrimonial, Enrique Alfaro? Es decir, ¿la harías pública la declaración patrimonial? Ya lo hice en el 2012. Ya no soy funcionario público desde entonces. Es decir, en la campaña del 2012 tú puedes checar en los registros, en una rueda de prensa, entregué mis declaraciones patrimoniales. Es decir, ¿es válida esa para 2015? Porque ya no fui funcionario después de eso. Ya después de eso no he tenido cargo público, yo no he cobrado dinero público ni he manejado recursos públicos, pero la volveré a presentar. O sea, no tengo ningún problema. Mi patrimonio es algo que siempre he puesto en la mesa, tampoco tengo nada que esconder. Y en ese sentido, lo diría así, ya lo hice y lo volveré a hacer.